tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Meridiano 64. Estamos transitando nuestra 10ª temporada. Hoy vamos a hablar sobre la cuarentena, sobre la marcha antigobierno, qué se reclamaba y las proyecciones políticas para 2021 con la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Zohair El Zucaria. También vamos a conversar sobre la coyuntura económica, esta crisis interminable. ¿Tiene techo el dólar blue? Esto le vamos a preguntar a la especialista en estas cuestiones. Estamos hablando lógicamente de Gisela Beritier. Así que los invito a que vamos a una breve pausa y tras ella arrancamos. Grupo Betania, Desarrollos Inmobiliarios, planes de financiación a medida. Consultanos al 351-598-9191. www.grupobetania.com. Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Docta no es un barrio más, es una comunidad. Por eso cuando llegás no solo te encontrás con un lote, te encontrás con una gran familia que se cuida, se respeta y progresa. Una comunidad que trabaja todos los días construyendo casas, plazas, calles, pero también construyendo vecindad. Porque eso hace una comunidad. Te recibe con los brazos abiertos y te hace parte desde el primer momento y para siempre. Bienvenidos a Docta, una urbanización emocionalmente inteligente. Descubrila en doctaurbanización.com.ar. Desarrolla Grupo Proaco. Seguimos, vamos a recibir a nuestra primera invitada vía Skype. Estamos hablando de la diputada nacional Zohair El Zucaria. Zohair, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto, Gabriel. Bueno, gracias por compartir este programa con nosotros. Contanos, a ver, cuáles fueron las consignas y, bueno, las razones de la marcha que se denominó antigobierno. Mirá, consignas había varias. Lo importante es reconocer que la marcha fue una convocatoria ciudadana, popular. De ninguna manera se puede arrogar ningún partido político ni ningún dirigente la convocatoria a la marcha de ayer, como a las últimas grandes marchas masivas. Hay que dejarlo muy bien en claro. Y los dirigentes políticos que en todo caso participamos lo hicimos a título personal, pero no convocamos, sino que fuimos parte de una manifestación ciudadana. Y las consignas eran varias. No había una única consigna. Si vos o alguien del equipo estuvo, como los vecinos de Córdoba, pudieron ver los médicos manifestando, las escuelas de danza manifestando, muchos carteles por la libertad, por la independencia de la justicia, muchos carteles al gobierno de la provincia de Córdoba pidiendo que Córdoba no afloje ni se doblegue ante los intereses de una agenda particular del gobierno nacional. ¿Cuáles son esos intereses, Zohair? Bueno, todos los días estamos viendo que el gobierno nacional tiene una agenda propia que no tiene nada que ver con la agenda ciudadana. La reforma de la justicia no tiene que ver con una agenda que a los vecinos les solucione hoy o a los ciudadanos argentinos saber cómo llegar a fin de mes o qué va a pasar con el marco de esta pandemia en que nos encontramos, cuánto tiempo se va a demorar la cuarentena, cuándo vuelven los chicos, si vuelven o no a clases. Digamos, hoy el grado de incertidumbre que vive la sociedad es altísima y los hechos que el gobierno nacional impone la agenda, empezando con Vicentín, siguiendo con la reforma judicial, yendo en contra de los miembros de la Corte, no son respuestas a lo que la ciudadanía espera. La ciudadanía espera que el año que viene, por ejemplo, en el presupuesto que llegó al Congreso, no está contemplado ni el ATP, ni todos los programas sociales como el IFE, que hoy se están abonando. Mes a mes una discusión de los gobernadores para saber si el gobierno nacional va a transferir esas partidas de dinero a las provincias. Eso es la incertidumbre que la ciudadanía pide. Que alguien le dé la agenda concreta del gobierno nacional, que no pasa por la impunidad, que no pasa por la reforma penal federal,
pasa por cómo vamos a abrir los negocios, cómo nos vamos cómo vamos a comer, ¿Cuál es la cómo vamos a ir propuesta a de los ustedes hospitales. puntualmente? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Pero ¿cómo nuestra? Nosotros Digamos, somos oposición en este momento. Claro, bueno, la a ver. ciudadanía, sí. Si uno se junta en una reunión política, que supongo lo deben Sí. hacer claramente, ya sea presencial o virtual, ustedes deben esbozar alguna idea de cómo, de volver a las clases, como están proponiendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de abrir los diferentes negocios que permanecen cerrados. No vamos a hablar de economía, pero de algunas de esas cuestiones seguramente ligadas a la cuarentena deben tener alguna idea, me imagino. Gabriel, como bloque político del que soy parte, el PRO en la Cámara de Diputados de la Nación ha presentado la mayor cantidad de proyectos para salir de la cuarentena, para hacerle frente a la crisis económica, social y sanitaria en la que está inmersa la Argentina. Lamentablemente somos oposición y no logramos que en esos debates parlamentarios se lleven a cabo estas discusiones. Por ejemplo, hemos presentado salidas para que se vuelva a incentivar la construcción de viviendas, porque entendemos que es un gran problema social, pero también entendemos que se reactive económicamente y rápidamente un sector de la economía que hoy lo necesita. Es decir, la contracara a la creación de impuestos. Con crear de impuestos asfixiamos a quienes generan trabajo. Lo que nosotros tenemos que asegurarle a la ciudadanía es cómo poder mantenerse, darle previsibilidad, que puedan seguir trabajando el cuentapropista. ¿Cuántos profesionales, abogados, contadores, dueños de gimnasios? Digo, no hablemos de una pyme con 50 empleados, hablemos de los cuentapropistas, que la clase media argentina tiene que tener asegurada cómo mantenerse. Va a ser 8 meses que están cerrados sin poder trabajar. Los gastronómicos, el turismo. Y ni siquiera le dimos respuesta a la emergencia en turismo cuando los primeros en plantearlo fuimos los de Juntos por el Cambio. Y no se votó. ¿Sabes que estaba escuchando, la generación de nuevos impuestos, incentivar? Es más o menos lo que prometía Macri en 2015 y no se cumplió nada de eso. Bueno, no, sí se cumplió, no generamos nuevos impuestos durante el Habían gobierno de prometido Mauricio que Macri. no. Yo debo haber escuchado mal entonces, porque habían prometido que se iba a eliminar el impuesto a las ganancias de los sueldos de los trabajadores. No se eliminó, que no se iba a devaluar y se devaluó un 500%, que iba a haber pobreza cero y se arrastró a la pobreza a millones de argentinos. Ahora también, lógicamente, pero... No, en eso no voy a estar de acuerdo con vos y te voy a explicar por qué. Primero, y antes que nada, no creamos ningún nuevo impuesto. Al contrario. Nuevos pobres, te estoy diciendo, nuevos pobres no. Y no eliminaron los que dijeron que iban a eliminar. Tu primer premisa fue la de los impuestos. Entonces déjame recordarte que no creamos ningún nuevo impuesto. Al contrario, bajamos el costo fiscal. Fíjate que por primera vez en la historia argentina, todos los gobiernos provinciales terminaron con superávit fiscal. Eso demuestra que en algo, no en todo, hemos cumplido en un gobierno de 4 años. Y que podés transparentar la pobreza porque hubo estadísticas claras. También demostró que esa transparencia en las estadísticas, que los gobiernos provinciales son más responsables que el gobierno nacional en la lucha contra la pobreza. Porque explícame cómo en Córdoba gobierna el mismo título político, el mismo color político, como en el Chaco, como en la mayoría de las provincias argentinas, y la pobreza aumentó. Pero no en los 4 años de Mauricio, no. Venía aumentando durante todos los años, se transparentó y se visibilizó. ¿Seguro? Durante la época de Mauricio. Digamos, ahora, si ustedes comparaban los números oficiales de la inflación del INDEC contra el aumento de los salarios perdieron poder adquisitivo, por lo tanto, claro. y como una consecuencia lógica, se arrastra gente a la pobreza. Claro. Digamos. No es como una consecuencia lógica. A ver, vos tenés varios métodos para medir, pero se midió. Bueno, hasta el 2015 había 4 índices para medir. Pero es que eso no está puesto en tela de juicio, que no se haya medido. No, sí está puesto, porque si me decís hubo nuevos pobres, ¿comparado a qué?
Yo me estoy haciendo cargo que en el gobierno hubo nuevos pobres. Los que no se hacen cargo son los que gobernaron hasta el 2015 y los que vuelven a gobernar ahora. Porque yo te reitero que en 10 meses de gobierno ya superaron el 500% de lo que me estás hablando. Entonces, digo, las cosas como son. Y por algo, y por todos esos errores que perdimos la elección. Y ya está, ¿para qué voy a volver a seguir? Que me sigan endilgando todos los errores que cometimos si los asumimos y nos hacemos cargo. Ahora, somos una alianza electoral que somos competitiva, que tenemos el acompañamiento de muchos ciudadanos argentinos y que tenemos sí una agenda. Y tiene que ver con la reducción del costo público. Fíjate, nuestro gobierno redujo el costo público, ¿no? No se incrementaron los puestos laborales que tienen que ver con relación al Estado. Y lo primero que hizo este gobierno al asumir desde el 10 de diciembre, se reincorporó a toda la mano de obra, aumentando en un 60% en medio de la pandemia, de la crisis. Asfixiamos a la clase media, a los cuentapropistas y a los que invierten y a los que generan trabajo, e incrementamos en un 60% la mano de obra de empleados públicos. ¿Un 60% aumentó? Sí, averigua No la teníamos ese públicos. número, es una locura. Bueno, averigualo, así como hablamos de las estadísticas, averigüemos todas las estadísticas, en PAMI, en ANSES, en todos los organismos del Estado, en cuánto se incrementó el empleo público. Y fíjate, ¿tenés presente el número de empleados nacionales que dejaron ustedes como para compararlo con el número de hoy? Es que es simple, porque no dejamos empleados públicos nacionales. Si una de las gran críticas que se nos hace como fuerza es que no dejamos empleados. Me refiero que no a la planta de trabajadores del Estado Nacional versus la actual, el número que había y el número que hay hoy. Pero es que lo podés ver tranquilamente, pero no puede nadie endilgarle al gobierno de Cambiemos a cabeza de Mauricio Macri, que dejó mano de obra pública en ningún organismo del Estado. Soler, Los que entraron... te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64, ha sido muy fructífero este diálogo, así que vamos a tratar de que pronto vuelvas a formar parte de nuestro espacio, esperemos que puedas hacerlo acá en el piso. Un gusto, como siempre. Gracias a usted. Igualmente. Nosotros hacemos una breve pausa, tras ella vamos a conversar de economía con Gisela Beritier. Grupo Betania, Desarrollos Inmobiliarios, Planes de Financiación a Medida. Consultanos al 351-598-9191. www.grupobetania.com. Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Hoy tiene sabor a cocinar en familia, a receta que está desde siempre, a una noche de ingredientes perfectos, a disfrutar de la cena antes de que esté servida, a esperar que estemos todos y se siente mejor que nunca. ¿Querés añadir al carrito valor cordobés? Te traemos el programa Hecho en Córdoba, una iniciativa para revalorizar, visibilizar y promover la producción cordobesa. Desde el gobierno de la provincia creamos una tienda oficial específica solo con productos cordobeses para que todos conozcan el valor agregado de nuestra gente. Los productos que se sumen al programa van a estar identificados con un sticker en góndolas de supermercados, comercios de barrio y también en Mercado Libre. Para sumarte a la tienda online, completa el formulario en hechoencórdoba.cba.gov.ar. Y para que tus productos estén en góndolas de toda la provincia, manda un mail a hechoencba@cba.gov.ar. Pero los beneficios no terminan ahí. Si sos productor o productora, te ofrecemos créditos con 6 meses de gracia y cuotas y capacitaciones en marketing y comercialización para que aproveches de la mejor manera esta nueva oportunidad hecha en Córdoba. Entre todos, podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba. Mantén tu auto en forma en los talleres de ABEC.
el concesionario oficial Citroën Peugeot más grande de la provincia de Córdoba. Número 1 en calidad de atención y servicio, gracias a nuestros mecánicos y equipamiento especializado. Junto al stock de repuestos oficiales más grande del país para ambas marcas. Servicios programados, chapa y pintura, tren delantero, frenos y todo tipo de chequeos integrales. Que de tu auto se encargue un experto. El mejor servicio postventa Citroën Peugeot lo encontrás en AVEC. Martín Cicioli, Nancy Pasos, Jane Mamón, Ernestina País, Joe Fernández, Martina Soto Pose. Escuchalos en Rock and Pop Córdoba, FM 93.5, donde vive el rock. ¿Pensás remodelar tu baño, tu cocina, tu living? En Ferrocons tenemos todo lo que necesitas para tu obra. Aprovecha tu Procrear o con tarjeta cordobesa en 12, 20 y 24 cuotas en cualquiera de nuestras 6 sucursales. Ferrocons. Construir es posible. Organización Centro tiene el seguro exclusivo para tu auto al mejor precio garantizado. Desde 995 pesos congelado para todo el 2020. 0810-777-2368. Organización Centro. Siempre la mejor opción. Vuelta, 10ª temporada de Meridiano 64. Este bloque lo vamos a dedicar a la economía con una especialista en estas cuestiones, lógicamente, Gisela Beritier. Gisela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, bien. Me alegro de tenerte vía Skype. Gisela, la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo va a demorar el dólar en llegar a los 200 pesos? Y si el blue tiene techo. Y a renglón seguido te voy a preguntar también si es necesaria una devaluación en la moneda oficial. Mira, la verdad que, muchas cuestiones, ¿no? Claramente hay presiones devaluatorias donde el gobierno está tratando de resistir esas presiones devaluatorias. Lo que hizo básicamente con el cepo fue tratar de devaluar por cantidad y no devaluar por precio, porque con las presiones que había, con los distintos dólares que teníamos los financieros, más el dólar blue, bueno, justamente llevaban a que el gobierno perdiera, con la pérdida de reservas que tenía, en definitiva terminaron endureciendo este cepo que tampoco resultó. Incluso tampoco resultaron las medidas, estas medidas que todo el mundo dijo con gusto a poco, ¿no? Para poder promover que ingresaran dólares a la Argentina. Uh-huh. Ahora, la pregunta tuya de si va a llegar a 200 pesos o no, hay una cuestión central. La verdad que los dólares financieros ya están muy, muy acotados, tienen muchas regulaciones y de hecho en el día de hoy incluso bajaron, ¿no? El dólar blue, en cambio, es un mercado muy chiquitito, ¿no? Y hasta te diría muy especulativo, porque en definitiva la manejan 2 o 3 movimientos y ya hacen que pueda llegar a 160, 170, 180, como incluso tuvo picos el viernes pasado. Entonces, la verdad que el dólar blue está marcando, en realidad tiene mucho de muchas cosas que hay que empezar a desandar, ¿no? Sí es cierto que es especulativo, también hay una cuestión que tiene que ver con la desconfianza. Uh-huh. ¿Es un síntoma de que la economía está sana, que haya un dólar oficial de 77, 78 pesos y un dólar paralelo de 168? ¿Esto es sano para la industria? ¿Es sano para la producción? La macroeconomía, Gabriel, viene enferma desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que a raíz de luego, ¿qué es lo que esperábamos? Todo el mundo esperaba y miraba con ansiedad esta renegociación de la deuda, como que una vez renegociada se abrían las puertas para que ingresaran un gran caudal de dólares
pero ese shock de confianza no ha llegado y no va a llegar actualmente, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que está pasando ahora tiene que ver con poder ver cómo hago para que ingresen esos dólares necesarios. Cuestión de oferta y de demanda, ¿no? Si yo tengo una oferta de dólares, ese precio claramente va a bajar, y estas presiones devaluatorias que hay en un mercado muy chiquito como el blue, sumado a una demanda de divisas que hay por diferentes motivos. Turismo no hay por la pandemia, pero si lo hubiera sería una demanda más, pero hay demanda por motivo de atesoramiento, demanda por cuestiones productivas y demanda también para pagar deuda en dólares que se fue tomada en el exterior. Entonces, en definitiva, para atender todas esas demandas de dólares, hoy al Banco Central no le alcanzan los dólares. Y en Argentina pasan estas cosas insólitas, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, esto de que tenemos una cuenta corriente donde se negocian las exportaciones e importaciones de bienes, que es súper superavitaria, es de casi 12.000, 11.000 millones de dólares y va a terminar seguramente el año en 17.000 millones de dólares. Y sin embargo, el Banco Central no tiene reservas. Ahora, ¿cómo puede ser que si las divisas están, no se terminen de liquidar? Y ahí pasa todo por un tema de confianza, en donde vimos que el FMI se fue el fin de semana y les pidió un plan al gobierno para poder dar un poco de certidumbre y qué es lo que va a pasar. Yo creo que el desafío está en poder dar señales que muestren en realidad hacia dónde va el camino. Gisela, con los números actuales de emisión, al mediano plazo en nuestro país, ¿se puede disparar el porcentaje de la inflación hacia los 3 dígitos anuales o se va a mantener en una situación similar a la que nos encontramos hoy? Mira, la realidad es que la emisión monetaria es solo una de las causas de la inflación, por lo menos en lo personal lo pienso así, ¿no? En definitiva, hay que ver cuáles son todas las otras causas. Si yo digo, por ejemplo, voy a devaluar, con una devaluación te puedo asegurar que si devaluamos hoy el dólar oficial al precio que está el blue, y claramente vamos a llegar a una inflación muy importante hacia fin de año, porque esto se traslada a precios. Por más que se diga de que el dólar blue ya fue trasladado a precios, la gran realidad es que nunca sabemos cuánto el dólar blue se traslada a precios. Hemos hablado incluso, Gabriel, en tu programa, que según encuestas se traslada una parte sí, una parte no, pero tampoco podemos caer en este pecado, digamos, de que nos pase como nos pasó en aquel momento cuando era Prat Gai, ministro de Economía, que se devaluó y que dijo que no iba a haber traslado a precios porque ya la devaluación del dólar oficial ya había sido trasladada, y sin embargo se devaluó y se trasladó. Entonces, en definitiva, la devaluación va a ser un fuerte foco y por eso se resiste tanto con respecto a esto de que se traslade a precios. La emisión monetaria se va a trasladar a precios siempre y cuando la economía empiece a crecer, ¿no? En definitiva, una economía que empiece a crecer, donde en realidad se necesita dinero para distintas actividades económicas, entonces ahí en este caso sí es cierto que todo esto impacta en el precio. Hemos visto, por ejemplo, Gabriel, ¿no? En otros lugares del mundo se han emitido paquetes multimillonarios y vemos que eso no se ha trasladado a precios. En Argentina tenemos una situación de recesión donde se emite y hay inflación, donde se devalúa y hay inflación, donde se sale de la cuarentena y se reajustan los precios y hay inflación. En definitiva, tiene que ver más con una cuestión de esta macroeconomía enferma que con una cuestión de si la herramienta esta va a generar inflación o no. ¿Tiene solución esto? Sí, a ver, siempre hay soluciones, ¿no? Siempre hay soluciones, pero yo creo que acá la Argentina hoy tiene que dar un debate real y serio para superar este déficit de la transformación estructural que tiene, que justamente las divisas que necesitamos para producir son divisas que se terminan usando para otras cuestiones. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Digamos, es como es. Ahora, ¿cómo hago para que no sea así? Y tengo que buscar una moneda fuerte. ¿Cómo apuesto una moneda fuerte? ¿Cómo logro que se confíe en el peso, ¿no? Ahora, ¿dolarizar la economía va a ser un remedio? Hemos hablado en otro de tus programas que siempre dolarizar una economía también depende de expectativas y también depende de confianzas. Acá la gran situación es mostrar señales claras para poder revertir una de las cuestiones más difíciles que tiene la economía y que justamente son las expectativas de todos los actores económicos. Cuando hablo de actores económicos hablo desde el empresario más adinerado
como del kiosquero que tiene que ponerle el precio a una botella de Coca-Cola y no sabe qué precio le va a tener que poner porque no sabe si va a perder o va a ganar. Entonces, en definitiva, acá lo que se necesita son señales claras y una moneda muy fuerte para justamente poder calmar esta macro que está tan agitada, ¿no? ¿Pensás en que sería correcto cambiar el signo monetario o emitir billetes de 10.000 pesos y de 20.000? La verdad que todos los gobiernos que han cambiado de signo monetario, siempre eso lleva a tener un costo político, ¿no? Entonces, yo no veo que el gobierno quiera cambiar el signo monetario y aún así no veo tampoco que quieran poner un billete de 10.000 pesos, porque también es reconocer justamente el no poder frenar ciertas situaciones como tiene que ver con esto de la inflación. La realidad es que hoy los números inflacionarios, por ejemplo, ¿por qué no se han disparado tanto? Y es por esta recesión que ha habido en este tiempo, junto con falta de actividad económica producto de la pandemia. Pero sí es cierto que cuando la actividad económica empiece a reactivarse, esto va a empezar a repuntar también. Entonces, acá en definitiva, creo que todos estos puntos son para analizar y yo la verdad es que no creo que este gobierno quiera emitir billetes, porque en definitiva es reconocer que no está pudiendo controlar la variable que es la más dañina de todas las economías, que es la inflación. Gisela, te agradecemos una vez más por haber formado parte de Meridiano 64 y por la claridad de todos tus conceptos. No, muchas gracias a ustedes y como siempre para mí es un gusto que me inviten. Así que un gran saludo, Gabriel. Hasta la próxima, Gisela. Nosotros presentamos el libro que nos hizo llegar el diputado nacional y ex árbitro de fútbol, Héctor La Coneja Baldassi, y que cobras con una hermosa dedicatoria, así que se lo agradecemos. Y esto es lo último que tenemos. Nos despedimos hasta la semana próxima. Siga compartiendo la pantalla de Canal C. Hasta entonces.